buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 4 del mes de diciembre del año 2025. Un jueves, señores, con muchas informaciones y sobre todo con un entorno internacional con una situación bastante complicada. Allá en Honduras hay un conflicto a raíz de las elecciones que desde hace 4 días se suscitó. Sin embargo, hay un conflicto bastante fuerte entre Azura y Narrala, este último apoyado por Donald Trump. El Consejo Nacional Electoral manifestó en ese país que se instalaron unas maquinarias nuevas, novedosas, unas maquinarias que supuestamente iban a diafanizar y de una forma u otra iban a asegurar un conteo rápido y efectivo. Sin embargo, ha resultado todo lo contrario. Entonces, ya ahí el Consejo Nacional Electoral de Honduras ha estado desacreditando, mejor dicho, acusando a la compañía contratada para ese servicio que ha sido un tanto deficiente, y eso, señores, ha provocado allá una incertidumbre, un conflicto bastante fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque Narrala estaba, eh, Azura estaba ganando los comicios por unos 20,000 votos. Entonces luego se habló de que las maquinarias estaban mostrando cierto desperfecto, ciertas cosas, y hubo que paralizar el conteo de votos para la revisión de esas maquinarias, y luego cuando se reedita el conteo de nuevo, entonces ya Narrala sale ganando por una cantidad como unos 16,000 votos de diferencia. Entonces, eso tiene en cierto aspecto ese conflicto formado allá. La verdad es que en los últimos conteos preliminares, que ya queda poco, apenas hay una diferencia de unos 9,000 votos. Lo que estamos hablando de unos comicios que son verdaderamente batallados, lo que está ocurriendo allá en Honduras. De todas maneras, señores, vamos a ver cómo termina este conflicto, que aparentemente va a ser para largo y que pudiera crear cierto tranque. Por otra parte, y hablando ya que estamos en los temas, en el tema internacional, una corte de los Estados Unidos condenó a un nacional haitiano perteneciente al grupo de los 400 mauosos. Ese es John Germinet, uno de esa banda de los 400 mauosos que tanto tormento ha dado en el vecino país de Haití. Se le acusa de que en el año 2021 secuestró unos 16 estadounidenses para pedir cierto rescate. Fue considerado por el jurado de los Estados Unidos culpable, y en esa tesitura le impusieron cadena perpetua. Por otro lado, señores, ustedes saben que la situación entre Venezuela y los Estados Unidos ha estado bastante álgida. Ya Donald Trump en una ocasión manifestó que había sostenido una conversación con Nicolás Maduro. Lo propio hizo Nicolás Maduro, diciendo como que habían establecido algún esquema de acuerdo, algo que ha sido negado, y de manera extraoficial se establece de que Trump puso a Maduro en mora de que salga de allá del vecino país de Venezuela. Y todo parece indicar
que la presión psicológica que está infringiendo los Estados Unidos sobre Venezuela, sobre todo por todos los tipos de alianzas y estrategias que ha venido utilizando en estos países del Caribe, como la República Dominicana, donde los Estados Unidos y el gobierno dominicano establecieron un acuerdo en el cual pueden sobrevolar hasta el mes de abril aviones por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez y también por el de la Fuerza Aérea aquí de la autopista de San Isidro. Eso ha generado la crítica de la opinión y de algunos tratadistas de temas internacionales bajo el amparo de que la República Dominicana eso resultaría un tanto nocivo para el país hacer eso. Y los partidos de la oposición entienden que se debió haber consultado el Congreso para hacer este tipo de actuación con los Estados Unidos. Pero en el día de hoy los Estados Unidos fueron un poquito más claros y categóricos al decirle a sus ciudadanos, los que viven en Venezuela, que deben de abandonar el territorio venezolano por considerarlo hasta cierto punto inseguro. Y además exhorta que aquellos estadounidenses que se vean precisados a viajar al vecino país de Venezuela, entonces deben previamente firmar un testamento. ¿Qué es lo que se quiere decir en términos internacionales cuando los Estados Unidos le dicen a sus ciudadanos que deben salir con urgencia de un país? Bueno, el mensaje o el metamensaje que se quiere transmitir es que en cualquier momento pudiera haber entre los Estados Unidos y Venezuela algún tipo de enfrentamiento y lo que se está procurando es que ellos estén fuera. Se lo atribuye a la inseguridad que hay en el propio país de Venezuela y de maltrato también hacia sus ciudadanos, pero son cosas que hay que tomarla muy en cuenta, sobre todo en momentos tan especiales como este. Donald Trump y alguna coalición de Donald Trump y Nicolás Maduro, quienes supuestamente han afirmado cada uno que ha sostenido una conversación uno con el otro, se encuentran en una situación de confrontación, donde hay inclusive acusaciones de parte de Venezuela que el interés que tiene los Estados Unidos es robarle su riqueza, es robarle su petróleo. Esas palabras duras han sido pronunciadas de manera textual, así por Nicolás Maduro, pero hay una situación que subyace y es que China tiene grandes intereses en la economía venezolana. Entonces habría que ver, porque se estila y mucha gente opina de que en cierto punto le ha venido brindando cierto apoyo al vecino país de Venezuela en procura de defender sus intereses. Rusia también tiene grandes intereses allá en Venezuela y la verdad es que cuando uno se pone a ver el panorama lo ve con ciertos niveles de complicación, pero uno puede inferir que Rusia de una forma u otra está más acorde con los Estados Unidos que con el propio Venezuela, al margen de cualquier interés que pueda tener allá. Pero la situación a nivel internacional está completamente complicada. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan.
ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando. Siempre lo ha hecho. Ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras. Diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, uno de los problemas más graves que ha podido tener el país a lo largo de los años con el tema de los residuos sólidos es dónde vertir esos residuos. Ahora se está haciendo una instalación en el sector de la Cuava y una planta para residuos sólidos. Nadie quiere tener ese tipo de planta en el sector donde viven. Pero la verdad es que resulta bastante necesario e importante la ubicación de un lugar. Cuando a alguien le hablan de residuos sólidos, en otras palabras, es cuando nos estamos refiriendo a la basura, a esos desechos. Y poca gente se imagina que detrás de esa pestilencia que tiene la basura, también hay lugares que son bastante perfumados, que reciben pingües dividendos como por parte de ese negocio, porque son muchos los millones que se generan y que producen esos residuos sólidos, que mucha gente no entiende cómo es que puede haber tanto dinero envuelto. Y nosotros siempre hemos visto de una manera despectiva el tema de los residuos sólidos, a pesar de la gran importancia que pudiera tener para el país y sobre todo la gran cantidad de dinero que pudiera generar ese negocio de los reciclajes. Lo que sucede es que nosotros lo hacemos de una manera informal y cuando ustedes ven el camión recolector de basura que va a algunos lugares, bota de manera individual esos residuos sólidos. ¿Y qué es lo que hace una persona en su casa? Que la cáscara de plátano, el arroz que sobró de la comida, todo lo desperdicio, la borra del café, los víveres que pela, toda la cuestión, los pedazos de carne, cuando la limpia y lo echan en una funda, lo envuelven y lo tiran todo junto en un zafacón. Y ahí, señores, es donde está el problema. Porque nosotros necesitamos tener un país, una sociedad con un nivel de conciencia que nos permita reutilizar
todos esos desechos sólidos que pueden ser reusables. Yo recuerdo que en una ocasión estaba yo muy pequeño y hubo un candidato a la sindicatura que parece que tenía una visión bastante desarrollada para la época. Y él planteaba dentro de su campaña política de que él iba a comprar la basura. Le decía a la gente que iba a comprar la basura. Y uno se quedaba y se reía y pensaba que estaba loco. Pero a medida que han ido pasando los años, entonces uno comprende que no. Que ese candidato tenía una visión probablemente de mucho futuro que nosotros no lo habíamos visto. Oigan bien, yo ni siquiera me acuerdo el nombre, pero este tema lo estoy tocando al azar, que tampoco puedo decir que vine a tratar este tema así, sino a raíz de la información que da el Listín Diario de la planta que se va a instalar en el sector de Las Cuavas. Yo le digo esto, señores. Cuando nosotros tengamos el nivel de conciencia de que esos residuos sólidos empecemos a clasificarlos en los lugares que verdaderamente le corresponde a cada quien, entonces nosotros ahí vamos a demostrar el adelanto que nosotros tenemos, pero también vamos a contribuir enormemente para la riqueza del país. Porque esa cáscara de plátano, de yuca, de toda esa cuestión, todo ligada en un mismo lugar, eso pudiera servir para nosotros elaborar unos fertilizantes bastante asombrosos con eso. Pero también todos esos plásticos que tanto daño le hacen al medio ambiente, que han provocado tantas inundaciones y que tantas especies marinas sufren por ese deterioro que ustedes ven cómo están las aguas. Cuando nosotros logremos como darle la importancia a todos esos plásticos, así como últimamente le hemos podido dar la importancia a los metales, sobre todo al hierro. Anteriormente de que se pusieran en boga las metaleras, ustedes se encontraban con una cantidad de hierro, de hojalata tirado en la calle y la cosa. Ya ustedes no ven nada de eso. Porque eso tiene un valor. Usted podía encontrarse con alambre quemado en la calle, con un cortocircuito, los alambres la gente cogía y lo botaba en la basura. Ya usted no encuentra eso. Porque eso es un mineral llamado cobre, que la gente que tienen esas metaleras lo pagan caro. Y usted puede tirar cualquier objeto de hierro o de un metal a la calle, usted verá que se desaparece de manera meteórica. Así debe suceder con el tema de los residuos sólidos. Hasta ahí es que nosotros debemos de llegar. Por eso, ustedes ven, y yo le pongo el ejemplo con los desechos sólidos, se lo pongo de las metaleras, porque usted puede salir con una guagua por ahí y usted tira todo tipo de metal ahí. Pero cuando eso llega a la metalera, que se va a vender, el encargado de la metalera toma un imán, todo lo que pegue hierro. ¿Pegó? Ah, esto es hierro. Esto va para acá. Esto no pega. Esto es metal. Vamos a ver qué tipo de metal es este. Ah, esto es calamina. Esto es cobre. Esto es bronce. Y el dueño de la metalera va haciendo una clasificación de todos esos productos. Entonces, cuando él lo va a vender al furgón, no lo vende todo el hierro con el cobre, con el plomo, con el acero, nada de eso. Cada uno de esos metales va en una clasificación aparte.
Y ahí es donde los cabildos deben de crear conciencia en la ciudadanía para que cuando se hable de los residuos sólidos, que cada uno de esos residuos sólidos vaya al lugar que le corresponde, que se vendan y se clasifiquen de una manera individual. Cuando eso suceda en el país, entonces nosotros habremos dado un salto bastante cualificado y entonces ahí el país va a expresar el verdadero nivel de desarrollo. Yo me imagino, si nosotros tuviéramos de esos residuos sólidos toda la clasificación, cómo bajarían los abonos, porque muchos de los abonos que nosotros compramos, incluso hasta de los alimentos peletizados de los animales, lo hacen con cáscara de algunos vegetales. Y cuando hablan de una planta de tratamiento en el sector de las cuavas, me llega esa idea y digo, caramba, qué bien vamos a estar nosotros cuando aprendamos a tener esos niveles de conciencia. Señores, miren, vamos a cambiar de tema, porque en el día de ayer se efectuó un acto en el cual se le dio a conocer a la población, al país, que Gonzalo Castillo va como candidato a la presidencia. Y así decían algunos de los cartelones, Gonzalo va, pero Gonzalo no fue al acto. ¿Y cómo es esto? Gonzalo va, pero Gonzalo no va al acto. Porque creo que es Gustavo Sancho que tiene la iniciativa de estar promoviendo a Gonzalo Castillo como presidente, pero uno no ha podido ver que él en ningún momento ha hecho una manifestación pública confirmando el hecho, diciendo, sí, yo tengo aspiraciones a ser el presidente de la República, como lo ha hecho Francisco Javier García, como lo han hecho otros del PLD. Aún no lo ha hecho. Y yo muchas veces me pregunto y me pongo a observar el comportamiento de los políticos que actualmente tenemos, que tienen aspiraciones presidenciales. Dentro del PLD, dentro de la Fuerza del Pueblo, la cosa está definida. Leonel Fernández es el que consista el mayor interés a lo interno de la institución y sobre todo entre los viejos robles que componen ese partido. Pero la Fuerza del Pueblo, yo diría que es Leonel Fernández, porque es una organización que pudiéramos decir que es un tanto atípica. Porque Leonel Fernández se ha convertido en un caudillo. Ahí no hay nadie que le haga sombra, que diga, mira, yo voy a inscribir una candidatura presidencial aquí en la Fuerza del Pueblo. Hay un grupo, un grupito, que está promoviendo a su hijo, a Omar Fernández, y lo quieren freír en alquitrán, aquellos que promueven a Omar Fernández. Y yo me pregunto, ¿es que dentro de la Fuerza del Pueblo no hay nadie que considere que pueda tener vocación presidencial? No hay nadie que sea capaz de levantar la mano y decirle a Leonel Fernández, yo también tengo aspiraciones. Y es por eso que aunque la Fuerza del Pueblo llegó segundo de cara a los comicios presidenciales, que a mí me da la impresión que el PLD
en los actuales momentos es la segunda fuerza política más importante. Yo le digo esto, porque dentro del PLD ustedes ven que ayer anunciaron a Gonzalo Castillo. Usted ve a Domínguez Brito, que tiene aspiraciones. Ustedes ven también a Juan Ariel Jiménez, que hay personas que lo aspiran, y él ha manifestado que sí, que también tiene el interés de ser presidente. Pero ahí también está Abel Martínez, está Margarita Cedeño. Hay una serie de candidatos que tienen vocación y que tienen toda la calidad para ser presidente de la República. Y ni hablar que ahora mismo hay personas que están promoviendo, como Ramón Bueno, la rehabilitación de Danilo Medina para que pueda ser candidato a la presidencia de la República. Pero, ¿y cuáles son los candidatos que pudiera presentar la Fuerza del Pueblo si usted excluye a Omar Fernández y Leonel Fernández? Y hay muchas personas ilustres ahí, pero usted como que no lo ve a ellos, que tienen esa intención. Y cuando entonces usted se va al PRM, usted dice, bueno, Luis Abinader, desde que ganó en su segundo periodo, manifestó que no tiene interés en ser presidente nuevamente, al margen de que la Constitución se lo prohíbe. Pero él mismo promovió una reforma electoral para no participar. Él la promovió, pero usted puede mencionar alrededor, usted puede mencionar hasta 15 dentro del PRM que pudieran ser presidentes de la República o que pudieran anunciar una candidatura a la presidencia. Hasta 15 usted pudiera mencionar. Entonces, muchas veces yo le digo a esos sectores, a esos dirigentes que forman parte de la fuerza del pueblo, que ahí como que no se ve la posibilidad de crecimiento, y aquellos que hacen bembita y se ponen muy bravos cuando se habla de la posibilidad de que Omar Fernández sea el candidato a la presidencia de la República por esa organización, que ellos salen al frente y a decir muchísimas cosas. Y yo digo, bueno, pero parece que no tienen una capacidad para analizar el futuro político de ellos mismos. ¿Y por qué yo hablo del futuro político de ellos mismos? Porque dentro de la fuerza del pueblo, los dirigentes más importantes que tiene esa organización, con excepción de Omar, la mayoría de ellos pasa de los 60 años. Oye, ustedes se imaginan que en una contienda interna, quien gane esa contienda sea Leonel Fernández. Y si Leonel Fernández gana, es lógico que va a querer reelegirse de nuevo. Y si usted le suma a partir del 2028, 8 años de gobierno a Leonel Fernández, ¿ustedes saben cuándo podría salir de ahí? En el 2036. Y después de él, como muchos dicen, que Omar es joven y puede esperar todavía, si entonces llega el tiempo de Omar y ustedes le suman los 8 de Omar en el 2036, ¿ustedes saben cuándo saldrá de ahí? En el 2044. ¿Y cuál de esos candidatos, de esos líderes importantes que ocupan
el Comité Central, la cúpula de la Fuerza del Pueblo, puede resistir 16 años para luego lanzar sus aspiraciones. Yo diría que el futuro político de ellos está hipotecado, que está empeñado y que nunca uno de ellos va a llegar a la presidencia de la República. Ahora, yo lo entiendo. Ellos promueven a Leonel Fernández porque con él es que tienen su enllavadura y si él gana la presidencia lo puede poner a ocupar los diferentes ministerios que quizás Omar Fernández, por la juventud que tiene, no puede garantizarle a esos viejos veteranos que hay dentro de la Fuerza del Pueblo lo que ellos quieren. Pero ojo, ojo, que las oportunidades en la política son calvas y hay que agarrarla por los moños. Habría que ver, porque todo el mundo aquí sabe que la única diferencia que hay entre los partidos políticos es el color de su bandera y su gorra, pero que en el fondo y en el corazón estos partidos políticos de aquí han sido todo lo mismo, toda la vida. De no ser así, cuando el PLD ganó las elecciones, ¿de qué se quejaban los partidos de la oposición? De que le había comprado sus dirigentes, porque el partido que aquí está en el poder, a papeletazo limpio, puede lograr quebrar voluntades. Ustedes no ven que muchos de los dirigentes importantes del Partido Reformista, del PLD y parte de la Fuerza del Pueblo, hoy en día están siendo nombrados en este gobierno. Por eso, yo en estos días me reía, porque el expresidente Danilo Medina le llamaba la atención a muchos PLDistas y le decía que no acepten cargos en el gobierno. Y yo me río. Y yo me río y digo, pero ven acá, pero qué torpezas son estas. Digo torpeza, porque lo lógico es que un líder político, si tiene personas preparadas que son capaces de transformar el país y de aportar, debe de sentirse orgulloso y decir, miren, voten por nosotros. Ustedes no ven que estamos fuera y son la gente de nosotros las que tienen la capacidad que el oficialismo lo está buscando. Eso es una salida. Pero también me río por la otra cosa. Pero, señor Danilo, ¿usted cree que si a un PLDista se le da un puesto importante en el gobierno, van a acatar su mandato de no aceptarlo? Para esperar que se vaya este gobierno, usted hizo una lucha política y primero ver si vence a la Fuerza del Pueblo, que está en segundo lugar, para después ver si se presenta un escenario de segunda vuelta en que lo apoyen a ustedes y que ustedes ganen el poder. Y de ustedes ganar el poder ya, con doble vuelta y todo, entonces que el funcionario le acepte el gobierno a ustedes si llegan. Pero eso no tiene tino, porque en este país el romanticismo político ya se acabó. No importa el que sea. Ahora mismo Luis llama a cualquier dirigente importante de la Fuerza del Pueblo o del PLD y le dice, mira, yo te tengo este ministerio aquí, tú estás nombrado. Y no lo va a rechazar porque se lo pida ningún dirigente, por alto que sea, de su partido. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando. Siempre lo ha hecho. Ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, en el día de ayer hubo béisbol de invierno. Señor director, ayúdame con los resultados del día de ayer. Mírenlo ahí. Esos fueron los partidos que se celebraron en el día de ayer. El conjunto de las Estrellas Orientales le ganó 7-5 a los Gigantes del Cibao, mientras que las Águilas Cibaeñas siguen volando alto y derrotaron al conjunto de los Tigres del Licey 4-2, mientras que el conjunto de los Toros dispuso de los Leones del Escogido 7-4. Esos fueron los 3 partidos que se efectuaron en el día de ayer. Pero hoy, oigan, miren cómo está la tabla de posición al día de hoy. Bueno, al ganar los equipos de arriba, los que están abajo tienen un juego más perdido, pero se sigue configurando prácticamente el mismo esquema. Y es que el conjunto de los Gigantes tiene 13 ganados y 18 perdidos. Está a medio juego del conjunto de los Tigres del Licey y del conjunto de los Leones del Escogido. Esa es la situación. Las Estrellas están jugando con 16 ganados, 18 perdidos, para 487. Hay una diferencia de un juego entre Licey, Escogido y las Estrellas. Las Estrellas le llevan un juego. Esa situación, de igual manera, el conjunto de los Toros tiene una diferencia que es bastante corta, con relación
a los equipos que están en la tercera, cuarta, quinta y sexta posición, que es apenas de 2 juegos o de juego y medio para los Gigantes y de medio juego para el conjunto de los Leones y los Tigres del Licey. Yo diría que no había visto nunca una lucha tan cerrada entre los equipos que están de la segunda posición hacia abajo y un equipo con tanta distancia como el que tiene el de las Águilas Cibaeñas. Pero todavía hoy hay una jornada un poquito recortada porque apenas hay 2 partidos, señor director. Y es el conjunto de los Leones del Escogido que estará visitando a las Águilas Cibaeñas, mientras que los Gigantes estarán visitando a los Toros del Este. En esos 2 partidos, ¿quién quieren los liceístas que gane? Bueno, las Águilas y el conjunto de los Toros, porque la pelota es un negocio. Uno quiere que el equipo que uno simpatiza con él entre a las finales. Pero que él ha escogido y son las Águilas, que las Águilas son rivales. No. Yo particularmente soy liceísta y yo quiero que ganen los que están arriba porque es Licey contra el mundo. Esos equipos que están ahí, escogidos y todo lo demás, no hay un solo equipo que aquí simpatice con el Licey. Entonces, cuando el Licey está jugando con cualquier conjunto, los escogiditas, estrellitas y todos los otros, y los mismos aguiluchos quieren que el Licey pierda. Entonces, ¿por qué uno tiene que estar con ese romanticismo? No, que ganen las Águilas en el día de hoy y que ganen los Toros, porque eso mantiene a la grupa, a los conjuntos. Miren, hay algo que a mí me ha estado preocupando un poco, y es el tema de que la Serie del Caribe está programada para efectuarse en el vecino país de Venezuela. Nosotros sabemos la situación por la cual está pasando ese país en este momento, donde vimos una advertencia que le hace el Comando Sur de los Estados Unidos a sus ciudadanos, pidiéndole que salgan de Venezuela. Hay otros países del área que han prohibido los vuelos hacia el vecino país de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, por la situación política que está viviendo en este momento y el enfrentamiento que tiene el gobierno de Nicolás Maduro con los Estados Unidos. Entonces, que una persona o que los países envíen sus peloteros a jugar pelota allá y los diferentes medios de comunicación a sus periodistas a un país donde hay tanta convulsión como Venezuela, eso es un elemento perturbador. Yo creo que la Confederación del Caribe debe de reunirse, debe de emitir un comunicado quitándole la sede ya a Venezuela y ver cuál de los países que forman parte de esa Confederación del Caribe, aunque se han hecho ya 2 series del Caribe allí en Miami, que creo que soportaría una más, o cualquier otro país, porque estamos hablando de un estado prácticamente de emergencia. Eso es algo que se debe sopesar, que se debe de tomar en cuenta y tomar a tiempo la decisión adecuada. Para Nicolás Maduro, que sean en Venezuela, excelente. Pues la mantendría ya. Él como presidente que debe de tener en este momento su barba en remojo,
hacer una serie del Caribe allá le garantiza ciertos niveles de tranquilidad, porque cualquier actuación que los Estados Unidos ejerza contra su gobierno va a lastimar sensiblemente a esos países y a esa confederación del Caribe que van a estar presentes allí en Venezuela. Hoy, si usted lo tienen acorralado porque lo quieren eliminar y usted encuentra un grupo de gente que vaya y le haga el cerco y que se junten con él en un mismo, y que se junten con usted en un mismo lugar, entonces usted dice, bueno, yo me siento con mucho más protección, pero la verdad es que no se debe hacer allá esa serie del Caribe. Por otra parte, señores, aquí en el plano local y refiriéndonos a nuestro béisbol de invierno, el conjunto de los Tigres del Licey ha hecho una advertencia y nosotros estuvimos aquí, una conversación con Fernando Ravelo antes de iniciar el torneo, y nosotros expresábamos la preocupación que sentimos, porque nuestros peloteros que vienen a brindarnos un espectáculo en nuestro pasatiempo principal, que es el béisbol, vienen a jugar pelotas de invierno. Hay algunos que se encuentran en esos equipos de las grandes ligas entre AA y AAA, pero esos jugadores, muchos de ellos, son dejados fuera por esas organizaciones de las grandes ligas, y otros que son unos veteranos que vieron sus mejores años allá en las grandes ligas y que ya no pueden participar en el negocio grande y que están jugando aquí en el béisbol de invierno. Y esos cazatalentos que vienen de esos países asiáticos, y de China, de Japón, ven esos talentos aquí y lo contratan. Hay veces que esos peloteros que tenemos aquí se convierten, vamos a decir, en el paño de lágrimas de su equipo. Ellos dicen, bueno, estoy afianzado en X jugador que tiene unos números muy explosivos, entonces vienen esos escuchas de esos países, conversan con ellos, le ofrecen un contrato jugoso, porque hay que entender, allá se paga bien, y le dan un contrato jugoso. ¿Y qué hacen esos peloteros? Bueno, hablan con el gerente del equipo y le dicen, mira, este equipo me está ofertando tanto por un contrato allá en Japón o en China. Yo quiero firmarlo, que usted me dé la oportunidad. Y muchas veces esos gerentes de los equipos, en la mayoría de los casos, no piensan inmediatamente en el torneo que se está jugando, sino que simplemente hace lo siguiente, le dice a esos peloteros, mira, está bien, firma. Y dice, sí, pero que ellos me exigen que para ellos firmarme aquí, entonces yo debo de dejar de jugar con el equipo, porque ellos son habilidosos. Ellos dicen, ok, yo te voy a firmar a ti, pero párate de jugar con este equipo. Porque ellos temen a que ese jugador, que ya ellos lo van a firmar, tienen un contrato, empiece a jugar duro aquí, hay una lesión, entonces no puedan jugar allá y ellos perder su dinero. Y los chinos y los japoneses no son unos tontos, lo paran inmediatamente. ¿Qué sucede con esos jugadores? Que debilitan esos equipos y se van. Y hay equipos dominicanos que han perdido torneos porque jugadores de ellos han sido firmados por esas ligas asiáticas que pierden la temporada. Ahora vamos a ponerlo inverso. Vayamos nosotros allá a Japón, o que vaya a las grandes ligas allá, o a China, y que se interese en el talento de uno de esos jugadores, de esas estrellas que ellos tienen allá. ¿Qué sucede? Que en las grandes ligas le pueden ofrecer Villas y Castilla,
¿Y qué dicen ellos? No, esos jugadores pertenecen a este equipo mío aquí. Si tú quieres firmarlo a ellos, primero tienes que negociar conmigo. Págame a mí tanto por ese jugador y entonces luego contrátalo a ellos y págale lo que ellos merecen por allá. Lo que ellos nos hacen a nosotros, a ellos no se lo pueden hacer. Entonces es un momento de que la Liga de Béisbol Dominicana ejerza su papel y que no permita que esos jugadores sean sacados de la pelota de invierno. Y eso se puede lograr. Porque independientemente de, se trata de un contrato laboral. Oigan bien, se trata de un contrato laboral. Y esos contratos que realizan los peloteros con los equipos se llaman contratos para una obra o servicio determinado, que termina sin responsabilidad para las partes con el servicio prestado. Terminan sin responsabilidad para las partes, lo que significa que se puede, que lo que ha faltado de parte de la liga es ejercer el derecho en la forma que lo establecen las leyes laborales. Sencillamente eso. De manera pues que se deben de fijar posiciones para que los equipos dominicanos no salgan tan perjudicados, ni tampoco la fanaticada dominicana, porque deben de haber algunas cláusulas de entendimiento. Yo digo, bueno, mira, ok, este jugador lo tengo yo te lo voy a ceder. Él va a jugar contigo a partir de tal tiempo. A cambio de, tú me vas a permitir yo tener esto y esto y esto. Pero también que se debe buscar la manera de hacer un contrato internacional, provocar hacer contratos internacionales. Aquí yo diría que no escrito, porque esa parte no la sé, pero los equipos dominicanos, por ejemplo, el conjunto de los Tigres del Licey, tenían con el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles un acuerdo. Y esos peloteros buenos que tenía el conjunto de los Dodgers en su finca, cuando ya ellos querían subirlo a las grandes ligas, cuando querían foguearlo bien, lo mandaban aquí al conjunto de los Tigres del Licey. Aquí nosotros vimos peloteros pasar por esta liga que eran de los mejores prospectos que tenía el conjunto de los Dodgers en aquellos tiempos. Sé que el conjunto de las Águilas, el de los Leones del Escogido también, tenían organizaciones de las grandes ligas en donde ellos, sus talentos también lo mandaban para la liga de aquí de invierno, y nosotros teníamos esos denominados refuerzos, que verdaderamente eran refuerzos, porque eran jugadores que lo mandaban a probar antes de subirlo a las grandes ligas. Así que muy bien que el equipo de los Tigres del Licey haya puesto en observación a esos equipos que quieren de una forma u otra llevarse a los peloteros que nosotros tenemos incursionando en el béisbol de invierno, y que la Liga Dominicana de Béisbol debe de fijar
un criterio claro, tanto con los jugadores, así como esas organizaciones que vienen a cazar talento. Señores, por el día de hoy no hay tiempo para más. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.